Bienvenidos amigos una vez más a nuestro estudio bíblico y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Esther. Ahora nos encontramos en el capítulo número 7 y vamos a ver la culminación de esta historia, no de el libro, pero vamos a ver la culminación de un individuo que hemos visto en esta historia muy interesante. Y si es la primera vez que ven este canal, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos dejen el like. De esa manera nos ayudan a promover la sana doctrina. Nuestro canal está dedicado a la educación teológica de los creyentes, a cerrar esa brecha entre el seminario y los creyentes que nunca pudieron ir al seminario y recibir una educación más formal. Así es que les invitamos a que se suscriban. De esa manera pueden recibir alertas cuando vamos al aire en vivo o cuando ponemos videos nuevos. La meta de nuestro ministerio es edificar al cuerpo de Cristo, de esta manera glorificar al Señor Jesucristo. La invitación que les hacemos es de siempre ir a la Biblia, porque la Biblia es el estándar, es el estandarte, y como creyentes tenemos una obligación siempre de verificar que lo que nos enseñan está en acorde a la Biblia. Así es que les damos ese consejo y los exhortamos a que todo lo que vayan a escuchar en este programa siempre lo traigan al estandarte, siempre lo traigan a la medida de la Biblia para que puedan ver si es realmente en acorde a la sana doctrina. Así es que vamos a entrar de lleno ahora a nuestro programa de esta ocasión, a nuestro estudio bíblico, y vamos a estar en el capítulo número 7 del libro de Esther. Y la última vez que estuvimos reunidos, vimos como el villano de la historia, este hombre Amán, quien es un villano muy interesante, es un hombre arrogante, este hombre es un hombre lleno de orgullo, un hombre egocéntrico, y hemos visto el desarrollo de esta historia y cómo este hombre está en la cúspide del éxito, hablando humanamente, cómo este hombre está en la cúspide del éxito y cómo Dios va a traer a este hombre abajo, cómo Dios va a derribar a este hombre que al verlo por medio del ojo humano, vemos que este hombre es un hombre muy poderoso que está en la cúspide del poder. Él es el segundo al mando. Y si quieren ver, por ejemplo, los otros videos que hemos hecho, las otras clases, vamos a dejar un enlace al final de este video, o en la descripción abajo de este video vamos a dejar un enlace para los videos anteriores. De esa manera pueden ver lo que ha sucedido, lo que hemos hecho en tocante a este tema anteriormente. Entonces vemos que este hombre ha hecho un complot en contra del pueblo de Dios. Lo que vamos a ver ahora es algo muy interesante, porque lo que vamos a ver es que a Dios no se le puede burlar, con Dios no se puede jugar, y que hemos visto cómo este hombre ha florecido y ha prosperado. Hemos visto cómo este hombre se ha elevado entre los rangos de los oficiales y los principales del rey Asuero en el reino de los medos y los persas. Y vimos que este hombre odia al pueblo de Dios. Este hombre odia a Mardoqueo, quien es el padre adoptivo de la reina Esther, como dijimos la última vez. Y vemos que este hombre ha tramado en contra del pueblo de Dios y ha asegurado, de hecho, que el rey dé un decreto en contra de los judíos y se ha puesto una fecha en la cual todos los judíos en el reino del rey Asuero serán destruidos. Y vimos como la reina Esther actúa como el intercesor, actúa como el intermediario. Y hoy vamos a ver otra vez la culminación de esta oficina de intercesor, y como dijimos la última vez, como la reina nos ilustra en este libro lo que Cristo hace por su pueblo. Él es el intercesor. La Biblia nos dice que no hay otro mediador entre Dios y el hombre más que el Señor Jesucristo.
Entonces vemos que en este libro la reina Esther representa este papel y nos muestra un cuadro de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por ejemplo, vemos cómo la reina va delante del rey aún a riesgo de su propia vida y se presenta en la corte real sin ser llamada, y esto, como dijimos anteriormente, observando el libro, amerita la pena de muerte. Mas sin embargo vimos cómo la reina se le fue otorgado el cetro del rey, cual significaba que el rey había de darle gracia, es decir, había de darle lo que no se merecía. Y vimos en esto que también esto representa para nosotros un cuadro de la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que ese cetro de este rey simboliza para nosotros en este libro el cetro de la gracia de Dios que nos es dada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios en Cristo nos ofrece, nos otorga, en lugar de darnos lo que nos merecemos, nos da su gracia en nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha dado, en lugar de darnos condenación, nos ha abierto la puerta de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero recordarles de un dato muy interesante en este libro. Uno de los temas principales de este libro es la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque en este libro vemos a Dios obrando detrás de las escenas por medio de situaciones y circunstancias que para el ojo humano simplemente parecen cosas que suceden por accidente o al azar. Mas sin embargo vemos a Dios en acción, moviéndose de manera, si lo podemos decir de esta manera, de manera natural, mediante de los sucesos que suceden en la vida cotidiana de sus criaturas. ¿Y por qué es esto importante? Pues lo hemos dicho porque a veces caemos en la falsa manera de pensar que Dios simplemente se manifiesta cuando obra por medio de cosas sobrenaturales. Por ejemplo, cuando Dios abrió el Mar Rojo. Muchas veces los cristianos representamos o presentamos un sentimiento de nostalgia porque nos preguntamos por qué Dios ya no abre el Mar Rojo, por ejemplo, ¿verdad? O por qué Dios ya no hace los grandes milagros de los cuales leemos en la Biblia. Mas sin embargo, en este libro vemos que Dios está en acción en todo momento. No es que Dios está ausente, pero Dios está gobernando y gobierna las vidas de todos los seres humanos en esta tierra, y especialmente está al tanto de la vida de su pueblo. Y uno de los temas principales de este libro es que Dios preserva la vida de su pueblo a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestras fallas. Dios tiene un propósito y el propósito de Dios es salvar a su pueblo. Entonces este libro nos representa y nos enseña a Dios detrás de las escenas. El nombre de Dios no es mencionado en este libro para nada. El nombre de Dios no se menciona. No se menciona en este libro. Más sin embargo, podemos ver las huellas de Dios. Podemos ver, como por decirlo así, las huellas digitales de Dios en todo el libro. Podemos ver Dios en acción, moviendo circunstancias, poniendo las circunstancias que son necesarias. Por ejemplo, en este punto, vemos cómo Dios ha puesto a la reina Esther en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para que ella sirva como el medio por el cual Dios va a salvar a su pueblo. Entonces, con esa antesala, con esos antecedentes, ¿qué es lo que está sucediendo en este pasaje, en el capítulo número 7? La última vez vimos que Amán fue a ver al rey muy temprano para pedirle el permiso de ahorcar a Mardoqueo. Y Amán vemos que incluso tiene a sus trabajadores trabajando toda la noche construyendo una horca para colgar a Mardoqueo. Pero ¿qué sucede a la mañana siguiente? El rey también tiene un plan para Mardoqueo. Precisamente esa noche en la cual Amán ha estado construyendo esa horca para colgar a Mardoqueo, precisamente esa noche el rey sufre de insomnio. Y precisamente al rey el rey pide que se le lean las crónicas del reino. Y es precisamente ese pasaje donde
se explica, donde se narra que Mardoqueo había detenido, había dado información acerca de un complot de parte de los eunucos del rey, que estaban en la puerta del rey, que planeaban asesinar al rey. Y Mardoqueo escucha y da la señal a la reina Esther que un complot hay en contra del rey, y prácticamente Mardoqueo le salva la vida al rey, pero nada se hace al respecto en el momento. Pero esta noche, en la cual Amán está construyendo la horca para Mardoqueo, es precisamente en esa noche que Dios, por medio de su providencia, trae a la atención del rey el hecho que Mardoqueo le ha salvado la vida. Ahora, como dijimos anteriormente, si vemos este suceso por medio del ojo humano, desde el punto de vista del ser humano, simplemente esto parecería algo que sucede al azar, coincidencia. Pero uno de los puntos esenciales que vemos en este libro es que con Dios no hay coincidencias, con Dios no hay suerte, con Dios no existe el destino. Dios es el que rige, el que dicta, el que ordena todo lo que sucede en esta tierra, en este universo. Y esto es importante para nosotros como cristianos porque nos ayuda a formularnos un concepto bíblico de Dios, y por consecuencia, cuando los problemas vienen, cuando las situaciones y circunstancias llegan a nuestra vida que parecen ser cosas que nos abruman y de las cuales tal vez nos parece desde el punto de vista del ser humano que no tienen solución, situaciones desesperadas, esto nos recuerda, nos ayuda a pensar que todo lo que nos llega de la mano de nuestro Dios, y que por consecuencia nos ayuda a recordar que estamos en sus manos y que todo lo que sucede está bajo su control. Y esto nos ayuda a tener paz y a tener confianza en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y es por eso que hicimos el esfuerzo y tomamos este estudio del libro de Esther. Me gustaría preguntarles, ¿qué estudio les gustaría que tomásemos? Bueno, dejen el comentario en la área de comentarios. Vamos a tomarlos en cuenta y vamos a ver a decidir entonces qué estudio podríamos tomar después de que terminemos este libro de Esther, que estamos a punto de finalizar. Así es que tomen eso en cuenta, déjenos su comentario. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les gustaría que hiciéramos? Déjenos el comentario. Entonces vemos que en este libro se ve Dios entonces obrando. Y lo que está sucediendo es que este hombre Amán termina, en lugar de colgar a Mardoqueo, termina honrando a Mardoqueo, ¿verdad? Después de leer esto en el capítulo anterior, el capítulo número 6. Y dejamos entonces a Amán en la presencia de su esposa y de sus sabios, y se le ha dicho a Amán que si este Mardoqueo es de los judíos y él ha empezado a caer a caer enfrente de Mardoqueo, que no va a poder vencerle y que él va a caer. Entonces se le dice a Amán, si has empezado a caer en frente de este Mardoqueo, quien es judío, no vas a poder vencerle. Y esa es la nota con la que Amán se queda, y en eso llegan los eunucos del rey a llamar a Amán a que se presente al segundo banquete que la reina Esther va a otorgar al rey, quien también ha invitado a Amán. A todo esto vimos que él pensaba que se le había invitado simplemente porque él era una persona encantadora y tal vez la reina estaba encantada con él. Esto sirve para aumentar el orgullo, la arrogancia y la soberbia de este hombre. Más sin embargo, no se da cuenta que estas cosas que a él le parecen bien son los mismos medios que Dios va a usar para su caída, para derrocarlo, para humillarlo. Esto es importante porque dijimos, esto también nos ilustra de lo que el apóstol Pedro nos dice en su carta, su primera carta a los creyentes, a la diáspora, a la dispersación. El apóstol Pedro les dice en el capítulo 5, versículo 7, que Dios se opone al arrogante,
Dios opone al orgulloso, pero le da gracia al humilde, ¿verdad? Así es que entonces encontramos a Amán, quien es llamado por el rey. Llegan los eunucos, a llegan a traerle para llevarle al banquete con el rey y la reina. Ahora vemos que Amán estaba cabizbajo, estaba triste porque en lugar de colgar a Mardoqueo ese día, le había tocado honrar a Mardoqueo, ¿verdad? Entonces este es el contexto. Así es que vemos que el rey se presenta al banquete con la reina y aquí pasa algo muy interesante. Esto nos recuerda de algo que sucedió con el inventor del radar, el radar de velocidad. Su nombre era Sir Robert Watson. Watts se llamaba, era un inglés. Y cuenta la historia que una vez en Canadá, manejando en las carreteras de Canadá, él fue aprendido por un policía de caminos pasando el límite de velocidad, y casualmente el invento que él había inventado, el radar de velocidad, fue usado en contra de él. Y esto es interesante porque nos recuerda la ironía de lo que vamos a ver en este pasaje. Aquí vemos a Amán que ha construido una horca de 50 codos para Mardoqueo, ¿verdad? Y le va a suceder lo mismo que le pasó a Sir Robert Watts, que su propia invención fue la causa de su caída. Eso es realmente interesante. Así es que vemos que el rey está con la reina en el banquete. Y vimos que en la primera ocasión, en el primer banquete, el rey le había preguntado a la reina cuál era la petición. El rey estaba intrigado acerca de cuál sería la razón por la cual la reina había llegado hasta el punto de arriesgar su vida al presentarse a la corte real sin ser llamada. El rey está intrigado con esta situación, obviamente. Y la reina le dice al rey que se presente a un banquete que ella va a dar, y el rey se presenta y la reina invita también a Amán. Esto es algo muy curioso, pero así es. Y en el primer banquete la reina pospone la petición y le pide al rey que se presente una segunda vez a un segundo banquete con Amán. Entonces este es el segundo banquete. Y vemos que en el versículo 3, el rey le dice a la reina, le pregunta, en el versículo 2 dice, y el segundo día, entonces Esther, ¿verdad? El libro de Esther, capítulo número 7, versículo 2, y dice, y en el segundo día, mientras bebía vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, se te otorgará. ¿Verdad? Entonces vemos que el rey estaba intrigado, pero tenía una buena disposición. El rey realmente amaba a la reina. Y nos dice el texto que Dios había puesto favor para la reina ante los ojos del rey, ¿verdad? La palabra de Dios nos indica claramente que Dios mueve el corazón del rey, que el corazón del rey es como las aguas, las manos de Jehová, y Él lo mueve en la dirección que Él desea, ¿verdad? Esto es algo sumamente indispensable y fundamental para nosotros de entender. Entonces vemos que el rey le dice a la reina, dime qué es lo que quieres, ¿verdad? Entonces la reina responde, y es aquí donde se empieza a poner bien interesante el asunto. La reina responde y le dice, oh rey, versículo número 3, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Así es que la reina le dice, oh rey, si he hallado favor ante tus ojos, ¿verdad? Si le place al rey, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Ahora a los oídos del rey esto tuvo que haber sonado extraño, porque
aquí se está hablando de una amenaza y de un pueblo. Ahora tenemos que recordar que hasta este punto el rey no sabía cuál era la parentela de la reina Esther. Esto es algo simplemente maravilloso y a la vez increíble. El rey se había casado con esta mujer. Nos acordamos, tenemos que recordar que el rey había depuesto a la primera reina, a la reina Basti, por desobediencia, y había hecho un concurso de belleza para encontrar un reemplazo. Y es aquí donde Dios en su providencia trae a la reina Esther ante los ojos del rey, y el rey se casa con ella, y aún sin saber cuál era su parentela, cuál era su descendencia. Así es que esta petición y esta demanda de la reina realmente es algo extraño para el rey, que ella esté hablando de esta manera. El rey no puede entender, no se da cuenta de lo que está sucediendo. Mas, sin embargo, tenemos que recordarnos que ha sido el mismo rey quien le dio el poder al villano Amán para poder destruir a los judíos. El rey le había dado su anillo real con el sello real a Amán para que hiciese lo que él quería que hiciese con los judíos. Pero el rey hasta este punto no conecta las circunstancias con Amán o con los judíos. Así es que la reina continúa y le dice: porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, dice la reina, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. La reina le está diciendo: si fuese simplemente como esclavos que nos estuviesen vendiendo, me quedaría callada, pero es nuestra vida la que está en peligro. Y la reina le dice, esto es algo muy interesante, porque le dice: y sería para el rey un daño irreparable. ¿Qué es lo que la reina quiere decir al rey? Bueno, rey, si tú me amas y si he encontrado favor, si soy tu favorita, ¿verdad? Entonces vas a permitir que alguien me quite de tu lado, vas a permitir que alguien me haga daño, vas a permitir que alguien te dañe a tu reina. Esta es la implicación de la reina. Esta es una mujer muy astuta, es una mujer muy astuta y prudente. Esta mujer en este libro nos ilustra lo que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quiere decir cuando dice que tenemos que ser mansos como una paloma, pero astutos como una serpiente. La reina Esther es un cuadro muy claro de esto. Esta es una mujer muy astuta y prudente, lo hemos visto en este libro. Así que se nos dice en el versículo número 5, y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? Dice, ¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? El rey se pregunta: ¿quién es este que está osando amenazar a mi reina? ¿Quién es? Y aquí viene lo más interesante. Entonces dice la reina pudiese haber en este momento sacado un espejo y ponérselo enfrente al rey y mostrarle y decirle al rey: bueno, tú eres el que nos está tratando de destruir, ¿verdad? Pero obviamente es una mujer astuta, y en lugar de acusar al rey, porque después de todo el rey es el que había dado el decreto en contra de los judíos, pero es una mujer astuta, así es que ella en lugar de eso dice: el enemigo y adversario, versículo 6, capítulo 7, el enemigo y adversario es este malvado Amán, ¿verdad? Dice la reina, este Amán. Y es importante de ver lo que está sucediendo, porque la reina, en lugar de poner su dedo en contra del rey o de apuntar al rey, ella pone la culpa en Amán y presenta a Amán como un hombre que es un individuo muy astuto y engañador, como un embustero. La reina los pone a Amán como un embustero. Entonces se turbó, dice la palabra, se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y el versículo 7 nos indica y dice: luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Ahora, ¿por qué hizo el rey esto? Bueno, tenemos que pensar. Amán era el primer ministro. Es decir, Amán era el segundo al mando, la mano derecha del rey.
Entonces tenemos que considerar cómo se hubiese visto en el reino si de repente el rey actuase en contra de su primer ministro. ¿Verdad? Esta es una situación delicada, considerando este asunto desde el punto de vista político, porque había sido el rey mismo quien había otorgado el permiso a Amán, ¿verdad? Podemos ver esto en los capítulos anteriores, que el rey, cuando le dio el permiso a Amán de destruir a todos los judíos, no solamente eso, se puso a beber con él y a celebrar. Entonces, el rey tenía que considerar las ramificaciones y las consecuencias de actuar en contra de Amán. Esto tenía que considerarse. Es por eso que el rey se levanta y se va al huerto, al jardín del palacio, a considerar la situación. Mientras tanto, se nos dice, se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Qué interesante. Si observamos los capítulos anteriores y la actitud de este individuo Amán, la arrogancia con la que él se movía, con la que él se llevaba, los aires de grandeza y de arrogancia con los que él se movía, ahora de repente lo vemos aquí humillado delante de la reina. Es importante de destacar esto y entenderlo. Dios había puesto a este hombre tan arrogante a los pies de la reina y de Mardoqueo. Este hombre, quien era el segundo al mando, el primer ministro del reino. Ahora vemos que la reina Esther y Mardoqueo en este libro representan a Dios. Representan la voluntad de Dios en este libro. Y esto nos recuerda de las palabras del salmista en el Salmo número 2, donde el salmista nos describe la actitud del mundo contra Dios y su ungido. La palabra ungido en el lenguaje hebreo quiere decir el Mesías, del cual obtenemos la palabra en el griego Christus, la cual traducida al español se pronuncia Cristo. Entonces el salmista, el Salmo 2, habla una serie de preguntas, preguntando acerca de la opinión, de la actitud del mundo para con Dios y su ungido, para con Dios y su Cristo. Ese hombre Amán en este pasaje, en este libro, ha representado no solamente obviamente a Satanás, al enemigo, al que se opone, al opositor, pero también representa la animosidad y la actitud del mundo contra nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos aquí en el pasaje este que vamos a ver, vemos cómo Dios responde a las naciones del mundo que se oponen en contra de su ungido, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo al Salmo número 2, rápidamente lo vamos a leer. Escuchen la serie de preguntas que se nos da de los versículos 1 al 5. Dice el salmista, ¿por qué se amotinan las gentes? Dice el salmista, ¿por qué se amotinan los pueblos? Y los pueblos piensan cosas vanas. Pregunta. Dice, ¿por qué se amotinan? Es por qué se rebelan. ¿Por qué se rebelan en contra de Dios? ¿Por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Es decir, ¿por qué piensan cosas que son sin provecho? Esto se refiere a la depravación cultural. Esto se refiere a cómo vemos la cultura que se va destruyendo, se va deshaciendo, cada día va de mal en peor. Entonces, este es un salmo mesiánico y profético. Así es que el salmista pregunta, ¿por qué se rebelan los pueblos y por qué piensan, por qué se les envanece la mente?
Dice, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos y se unirán contra Jehová, dice, y contra su ungido. ¿Verdad? Versículo 2. El ungido ya dijimos, podemos traducir esto de esta manera, contra su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, si podemos ver ahora la cultura de este tiempo y podemos ver cómo el hombre se está cada día más pervirtiendo. Cada día más el hombre se está pervirtiendo. Cada día más el hombre va de mal en peor. Vemos cómo la sociedad está yendo cada día más bajo. Vemos que hemos llegado a un punto donde lo bueno se le llama malo y lo malo se le llama bueno. Donde el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser el hombre. Vemos que ahora se habla acerca de los niños trans, se habla acerca de la homosexualidad. Ahora no es algo de lo cual tenemos que tener vergüenza, pero ser orgullosos. Vemos como las naciones ahora están promoviendo la promiscuidad, están promoviendo el ateísmo en las escuelas públicas. Vemos todas las cosas que están sucediendo y nos podemos preguntar, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que aquí el salmista nos está diciendo que la actitud de los pueblos es tal que ellos quieren romper las ligaduras. Eso quiere decir todas las barreras y los parámetros morales que Dios ha puesto en lugar. Todas las barreras y los parámetros morales que Dios ha puesto en lugar, el hombre ahora los está rompiendo las barreras de la decencia, las barreras de las cosas que antes ni siquiera se hablaban al aire libre. Ahora el hombre no solamente las habla, las dice y las promueve. Entonces vemos que los estándares que Dios ha puesto, el hombre los está cambiando. Un hombre y una mujer en matrimonio, ahora puede ser un hombre y un hombre, o una mujer y un hombre. Hemos visto incluso cómo las abominaciones han tomado lugar y ahora un hombre sale embarazado. Obviamente no es un hombre, pero es una mujer que se ha convertido en hombre y sale embarazada. Es una abominación, ¿verdad? Hemos visto todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esa ha sido siempre la estrategia del enemigo, que atacar las barreras y las fundaciones y los límites que Dios ha puesto. Esto lo vemos desde el jardín del Edén. Entonces es por eso que vemos esta actitud. Entonces aquí el salmista está hablando acerca de estas cosas. Las naciones van a llegar a un punto donde van a querer cambiar todas las leyes morales que Dios ha puesto. Entonces dice el salmista de los pueblos de la tierra, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿verdad? Esto explica la actitud de las naciones ahora en día contra Dios, tocante a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Escuchen bien lo que dice, ¿verdad? El Señor los ve y el Señor desde los cielos se ríe de ellos. Ellos piensan que van a poder enfrentarse a Dios. Mas sin embargo no entienden a lo que se están enfrentando. No tienen temor de Dios ante sus ojos. Entonces dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, dice, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Así es que aquí vemos un cuadro muy interesante, porque vemos que las naciones están cayendo a pedazos, quieren romper las barreras que Dios ha puesto. Pero vemos a Dios totalmente en el control de toda la situación. Y dice, mi rey está puesto en Sión, sobre su santo monte. Qué maravilloso cuadro.
¿Por qué es esto importante? Bueno, porque si podemos sabernos a las circunstancias y a la cultura, nos vamos a terminar locos. Pero el punto aquí es que Dios está en total dominio y control de la situación. Dice el salmista, yo publicaré el decreto, dice el versículo número 7, hablando de parte de Jehová, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Estas son las palabras del Mesías mismo, del Señor Jesucristo, por la pluma del rey David. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Estas son las naciones. Así es que dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Dice, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Así es que vemos que Dios triunfa al final. Y así como vemos a este hombre Amán humillado ante la reina Esther, de la misma manera hemos de ver al Salvador, al Señor Jesucristo, triunfante sobre todas las naciones, sobre todas esas naciones que se rebelan en contra de él. Lo veremos triunfante en aquel día del trono blanco de nuestro Señor Jesucristo, donde todas las naciones se van a presentar delante de él y juzgará él a todo el mundo. Así es que vemos en el versículo número 8, después el rey volvió al huerto del palacio, al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en el que estaba Esther. Presuntamente, Amán en su desesperación entra en un estado de shock y locura, y tratando de rogarle a la reina, se tropieza y cae sobre el lecho donde la reina estaba recostada. Porque ellos en aquel tiempo se reclinaban en unos tipos de sofaces donde la persona estaba semi inclinada. Entonces Amán cae sobre de ella. En ese momento entra el rey y dice el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, lo cubrieron el rostro de Amán. Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien del rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Verdad? Y este fue el fin de este hombre, de este individuo Amán, quien ha sido un villano que representa siempre al enemigo, que ha representado al enemigo en esta trama, en esta historia. Y tenemos que reconocer que en la historia hemos visto muchos individuos que han sido antisemitas en el pasado. ¿Qué quiere decir eso? Han sido enemigos de los israelitas, del pueblo de Dios, pueblo de Israel. Y todos estos hombres siempre han terminado mal. Podemos contar a Amán, podemos contar a Antioco Epífanes, podemos encontrar también al rey Herodes, y en estos tiempos modernos hemos visto también a Adolfo Hitler. Todos estos hombres siempre han terminado mal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios nunca será vencido. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, jamás será destruida. Va a ser triunfante. ¿Por qué? Porque Dios la protege a su pueblo, siempre protege a su pueblo. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Gálatas, en el capítulo número 6, versículo número 17, nos dice, no os engañéis, dice Pablo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también cosechará. ¿Verdad? Con Dios no se puede jugar, hermanos.
El salmista nos dice en el Salmo 37 que él vio al inicuo esparcirse como una ceiba grande en la selva, como un árbol frondoso. Mas sin embargo después regresó y le buscó y ya no le encontró. La palabra de Dios nos dice que toda la gloria del hombre es pasajera, que el hombre está aquí ahora y mañana ya no está. Porque la gloria del hombre es vana y es pasajera. Y esto es importante para nosotros de entender porque muchas veces tendemos a poner nuestra confianza en el hombre. La palabra nos dice claramente que maldito es aquel varón que pone su confianza en el hombre. ¿Verdad? La palabra también nos dice que el caballo se prepara para la batalla, pero el resultado es de Jehová. Así es que tenemos que entender, hermanos, que podemos quizá en algún momento tener un momento de gloria o estar en la cúspide, pero tenemos que entender que tenemos que temer a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos nos volverá. Todo lo que hacemos regresará a nosotros. Que Dios no será burlado. Todo lo que el hombre todo lo que el hombre siembra lo cosechará. Este es el punto que tenemos que entender. Todo lo que hacemos nos regresará. Dios no puede ser burlado. A Dios hay que temerles, hermanos. La palabra de Dios nos dice que Dios es un fuego consumidor y que es una cosa terrible caer en las manos de Dios vivo. Muchos de nosotros tenemos muchas veces la actitud y pensamos y postergamos lo que tenemos que hacer, lo que sabemos que tenemos que hacer. Muchos de nosotros que no hay muchas personas que saben, conocen el Evangelio, conocen el nombre de Dios, saben que se tienen que arrepentir, mas sin embargo no se arrepienten. Mas sin embargo Dios les encuentra en su pecado y se los lleva. Y van al infierno sabiendo el camino a la gloria, sabiendo el camino al cielo. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron de sus pecados. Ahora tenemos que entender que todo lo que hacemos vamos a recibir las consecuencias. Y aún Dios en su misericordia muchas veces no permite que suframos todas las consecuencias de todo lo que hemos hecho. Pero esa es la prerrogativa de Dios. Pero lo que tenemos que entender es que a Dios hay que temerle y que Dios no será burlado de ninguna manera. Dios no va a ser burlado. Dios va a traer a cabo su propósito. Así como vimos a este hombre, lo vimos subir a la cúspide del éxito, lo vimos borracho con poder, lo vimos soberbio, enaltecido, egocéntrico, arrogante, cizañoso, engañoso, mentiroso, embustero. Ahora lo vemos aquí al final, humillado y puesto a la horca, la misma horca que él había construido para hacerle el mal a otro. ¿Verdad? Es muy interesante realmente el pensar y ver estas cosas. La palabra nos indica claramente que hay un camino que al hombre le parece bien, pero el final de él es la muerte. Especialmente para los jóvenes. Tenemos que entender que cuando estamos jóvenes, desde nuestra perspectiva nos parece que vamos a vivir 1000 años. Nos parece que somos fuertes, nada nos duele, nada nos molesta. Y desde nuestra perspectiva nos parece que vamos a vivir así de esa manera por 1000 años, o que falta mucho todavía y postergamos venir a Dios. Pero eso es una ilusión, hermanos. Realmente, le digo esto a los jóvenes, es una ilusión.
¿Por qué? Porque realmente no tenemos mucho tiempo. La juventud no garantiza una vida larga. La juventud no garantiza una vida larga. Tenemos que entender eso. La juventud no garantiza una vida larga. Es una ilusión. Realmente tenemos que entender, a mí me parece que fue ayer cuando tenía 20 años. Se me parecía que el mundo lo tenía en mis manos. Y ahora veo hacia atrás y me parece que fue ayer. En un abrir y cerrar de ojos. Por eso el rey Salomón le dice a los jóvenes en el libro de Eclesiastés, al final de toda su retórica, al final de toda su reflexión, le dice al joven, recuerda a tu hacedor en los días de tu juventud, antes de que los días de la vejez lleguen y no haya placer en ellos. Así es que, hermanos, les digo, realmente, si están en pecado, si hay algo que se tienen que arrepentir, o si realmente son simplemente cristianos nominales, es decir, van a la iglesia quizás porque sus padres los han llevado, por costumbre o por lo que sea, pero nunca realmente se han arrepentido de sus pecados, si no viven para Cristo, pero para sus propias pasiones, y la cristiandad para ustedes simplemente es simplemente un peldaño o una apariencia. Les invito a que se arrepientan. Tienen que entender que Dios no será burlado, que todo lo que el hombre siembre va a cosechar, que la ira de Dios está en contra del hombre, porque hemos quebrantado la ley de Dios está en contra de nosotros, su ley perfecta, los 10 mandamientos, no mentirás, no matarás. El Señor Jesucristo dijo, tal vez no habrás matado, pero te digo que si odias a tu hermano, ya le habéis matado en tu corazón. Si has codiciado a una mujer en tu corazón, ya cometiste adulterio con ella. La ley de Dios es perfecta, hermano. Así es que les invito a pensar en esto y a entender que si ahora escuchas el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta, la vida perfecta que nosotros no hemos podido vivir, satisfajo las demandas de la ley, lo que nosotros no hemos podido hacer, y pagó la penalidad por quebrantar la ley en esa cruz, en esa manera, tomando el castigo que nosotros nos merecemos, muriendo en esa cruz, resucitando de entre los muertos al tercer día, de esa manera para que todo el que cree y se arrepiente sea salvo. De esa manera entonces tenemos que entender el llamado, creer en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento consiste de sentirnos mal por nuestros pecados, claro, pero también consiste de dejar de pecar y seguir a Cristo, y cuando pecamos, seguirnos arrepintiendo, siguiendo confesando nuestros pecados por medio de la fe en lo que ya está hecho en la fundación, quien es Cristo Jesús. El hombre es justificado delante de Dios no por lo que hace, pero por medio de la fe en Cristo, lo que Él ha hecho. Y de esa manera entonces, por medio de esa fe, perseveramos en el arrepentimiento como consecuencia de que Cristo ya pagó nuestros pecados y hemos sido unidos a Él por medio de la fe. Así es que, hermanos, los dejamos entonces, y la próxima vez vamos a terminar con nuestro estudio del libro de Esther. Así que les doy las gracias por haberse quedado con nosotros. Si encuentran esto de edificación, de honra y verdad a Cristo, les pedimos que nos ayuden a promover el canal, compártanlo con sus amigos, suscríbanse, déjenos el comentario acerca de qué otro estudio les gustaría que pudiésemos hacer. Nos gustaría saber qué es lo que opinan. Si tienen alguna pregunta, por favor guárdenla o pónganla en el comentario. Trataremos de responderla lo más pronto posible. Y también acuérdense que tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Preguntan lo que quieran cada vez, todos los meses. Así es que les doy gracias, que el Señor me los guarde y los bendiga. Nos veremos primeramente el Señor en la próxima ocasión. Gracias.